buenas, muy curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las reparaciones del DNA se producen por el mantenimiento de la integridad de la información contenida en el DNA y se realizan mediante un grupo de sistemas enzimáticos que se conocen como sistemas de reparación del DNA per se. En algunos casos, estos sistemas de reparación fallan y estos errores se fijan como mutaciones, lo que significa que hay cambios permanentes en la secuencia de nucleótidos del ADN o DNA. Las mutaciones son fuente de variabilidad y diversidad en los organismos vivos y pueden representar una ventaja evolutiva o, en algunos casos, ser patogénicas. Las mutaciones también pueden ser somáticas cuando afectan a las células somáticas y, en este caso, no son heredables, o pueden ser geminales cuando afectan a los gametos y, por tanto, por ejemplo, con los espermatozoides y los óvulos, y en este caso se transmiten a la descendencia. Pueden surgir por la exposición a agentes mutágenos, pero la gran mayoría se originan espontáneamente por errores en los procesos de replicación o en fallos de la reparación del DNA, que ahora veremos. Los diversos tipos de mutaciones génicas que existen son variados y vamos a intentar ir viendo cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos las sustituciones de bases o también conocidas como mutaciones puntuales. Estas consisten en la sustitución de una base nitrogenada por otra y normalmente he de decir que algunos autores incluso consideran también la mutación puntual como la adición o la pérdida de una base, es decir, por la inserción o la deleción, que luego veremos. Y es el tipo más frecuente de mutación. Normalmente las mutaciones puntuales son las más comunes. Lo más normal es que se produzcan de dos tipos. La transición, por un lado, es la base sustituida que se produce en el mismo sitio que la base original. Es decir, una purina se cambia por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Son más frecuentes que las transversiones que ahora veremos. Por ejemplo, en las desaminaciones o pérdida de grupos amino de forma espontánea y más frecuentemente, una de las cosas que ocurre es que la acción de un agente desaminante como el ácido nitroso es frecuente que en esa desaminación espontánea de la metilcitosina de los islotes del CPG sean los dinucleótidos como puntos calientes o hotspots los que sufran las mutaciones. También otro ejemplo de esto serían las desviaciones tautómeras, que son cambios espontáneos de las estructuras de las bases que interconvierten los grupos amino en imino, típico de la adenina y la citosina, y el grupo ceto en enol, típico de la guanina y la timina. De forma que si se da este tipo de procesos durante la replicación y pueden originar apareamientos erróneos, por ejemplo, que la forma imino de la adenina se comporta como una guanina y aparea por tanto con la citosina. A su vez también tenemos otro tipo de proceso que sería la transversión. Esto se produce cuando la base sustituida y la original son de diferente tipo. La purina se cambia por pirimidina o la pirimidina por una purina. Y esto se produce porque la sustitución de una base por otra puede tener una serie de consecuencias sobre la proteína codificada. El aminoácido codificado es el mismo cuando se produce una mutación sinónima o silenciosa. Cuando el aminoácido no codificado es distinto pero con la misma función, por lo que realmente no cambia la actividad proteica, se denomina una mutación neutra, y cuando el aminoácido codificado está alterado es una mutación no sinónima y puede ser de hecho de dos tipos: la mutación misense de cambio de aminoácido o de cambio de sentido, que pueden afectar incluso no solo a la función sino también a la propia estabilidad de la proteína, y la mutación sin sentido o nonsense, que es el cambio de la base que da lugar a un codón de terminación, lo que ocasiona esa pérdida de dominios funcionales de la propia proteína. La formación de dímeros de pirimidina es otra de las mutaciones posibles. Esta se suele dar porque la luz ultravioleta puede inducir la formación de dímeros de pirimidina en ciclobutano y se observa con mayor frecuencia entre residuos de timina adyacentes en una misma hebra. Y pues bueno, muchas veces se dan por daños en el sol, por daños de la radiación ultravioleta y en el sol, y por tanto se suelen encontrar mucho en los tejidos epiteliales.
y la lesión de sitio AP, que es una reacción hidrolítica del ADN en la que se rompe el enlace beta-N-glucosídico entre la base y la pentosa, generando un sitio AP, apurínico o apirimidínico, dependiendo, y esta lesión se produce de forma espontánea o también a veces provocada por la radiación. Es otro posible tipo de mutación. Otra mutación también que puede ocurrir son las producidas por radiaciones ionizantes, como es el caso de los rayos X, y gamma, que se pueden dar por la apertura de anillos, fragmentación de bases y roturas del esqueleto covalente de los ácidos nucleicos. Por eso no es bueno hacerse muchas radiografías, o te dicen que no es bueno hacerte muchas radiografías. Las mutaciones producidas por agentes químicos son un poco más variadas y hay hasta 4 tipos. Tenemos los agentes desaminantes, como es el ácido nitroso, los análogos de bases, que son agentes químicos con una estructura un poco más semejante a las bases normales de los nucleótidos por los que pueden incorporarse al DNA, como es el caso del 5-bromouracilo, análogo de la timina, o el 2-aminopurina, análogo de la adenina, y los agentes alquilantes. Por ejemplo, la alquilación es un proceso por el cual las sustancias electrófilas atacan a las moléculas que tengan un par de electrones sin compartir. Cuando esos electrófilos reaccionan con ellas, normalmente añaden grupos alquilo. Es el caso del dimetilsulfato, la dimetilnitrosamina, el mitomicina C, entre otros. Los agentes intercalantes son normalmente moléculas que distorsionan el DNA intercalándose entre los pares de bases de la doble hélice y pueden producir un desplazamiento del marco de lectura típico de los colorantes de acridina, de la proflavina o el bromuro de tirio. También hay otro tipo de mutaciones que son conocidas como las mutaciones dadas por inserciones y deleciones. Consisten, evidentemente, y como dicen sus propios nombres, por la adición o pérdida de uno o más nucleótidos de un gen. Si tiene lugar en secuencias codificantes y el número de nucleótidos adicionados o delecionados no es múltiplo de 3, se produce un desplazamiento del marco de lectura y entonces hablamos de mutaciones de cambio de marco de lectura o de cambio de fase. Pero pueden producirse por un cruzamiento también desigual entre secuencias repetitivas y en el caso de las inserciones también incluso por la incorporación de elementos transponibles, los transposones de los cuales ya hemos hablado. Otros mecanismos importantes, aparte de los de las diversas mutaciones, son los mecanismos de reparación. La reparación de apareamientos incorrectos o el mismatch se produce por los apareamientos incorrectos producidos durante la replicación que se corrigen de acuerdo a la información de la cadena molde. Para ello, el sistema de reparación debe discriminar entre la cadena molde y la recién sintetizada mediante la acción de la metilasa DAM, que metila la hebra molde en la posición N6 de todas las adeninas presentes en las secuencias 5' GATC. Hay un espacio de tiempo en el que la cadena recién sintetizada todavía no está ni siquiera metilada y si el apareamiento es incorrecto tiene lugar en las proximidades de la secuencia GATC que se encuentra semimetilada y se repara de acuerdo a la información contenida en la hebra molde. Si el apareamiento incorrecto se ha producido a distancias relativamente grandes de la secuencia GATC, la reparación tiene lugar de la siguiente manera. Se suelen usar las proteínas MUT-L y MUT-S y se unen a los pares de las bases mal apareados, y cuando el complejo formado por MUT-L y MUT-S encuentra una secuencia GATC semimetilada, se activa por tanto MUT-H, que contiene una actividad endonucleasa con especificidad de secuencia. La MUT-H normalmente lo que hace es catalizar el corte en 5' de GATC de la cadena no metilada, marcando la hebra que debe repararse, y después se degrada la hebra por un extremo o por otro, atendiendo a la localización del mismatch, y se reemplaza por el DNA nuevo. Eso mismo produce también a veces las alteraciones en genes que codifican para proteínas implicadas en estos mecanismos de reparación, originando síndromes hereditarios de susceptibilidad al cáncer, por ejemplo, como es el caso del cáncer de colon hereditario o polipósico. Y las proteínas MUT-L, MUT-S y MUT-H son puramente bacterianas, pero las células eucariotas poseen proteínas análogas que son conocidas como MSH2 en el caso de las eucariotas, que es prácticamente la misma función que MUT-S, y MLH1, que es la que hace las funciones de MUT-L.
La reparación por escisión de base, en otro de los contextos de la mutación, es aquello que implica la eliminación de la base incorrecta, dañada o modificada y la sustitución por la correcta. La escisión de base, si la base está dañada, es catalizada por las DNA-glucosilasas, y cada una extrae un tipo de base modificada rompiendo la unión entre la base y el azúcar, generando así un sitio apurínico o apirimidínico de sitio AP. Estos sitios son reparados normalmente por la endonucleasa AP, que actúa sobre el enlace fosfodiéster eliminando el azúcar, pero el espacio es rellenado también por la DNA polimerasa, concretamente la DNA polimerasa 1 en bacterias y la DNA polimerasa con la subunidad beta en eucariotas, y también por supuesto con la ligasa. En general, las DNA glucosilasas solo reconocen formas específicas de bases dañadas. Otro proceso es la reparación por escisión del nucleótido. Este sistema reconoce una gran variedad de bases dañadas que distorsionan la molécula de DNA, como los dímeros de timina generados por la radiación ultravioleta o los grupos voluminosos de bases de DNA. En E. coli se ha visto que la reparación por escisión de nucleótido está catalizada por un complejo multienzimático llamado ABC hextinucleasa, constituido por hasta 3 proteínas, UVRA, UVRB y UVRC. La UVRA reconoce el DNA dañado, la UVRB y la UVRC normalmente rompen los extremos 3' y 5' del sitio dañado y extienden un oligonucleótido de unas 12 a 13 pares de bases. En humanos, el sistema enzimático normalmente además libera también un oligonucleótido de unos 27 a 29 nucleótidos. El hueco, en cualquier caso, es reparado por la DNA polimerasa 1 y la DNA ligasa en las procariotas, y en el caso de las eucariotas por la DNA polimerasa epsilon y la DNA ligasa. Asimismo, también tenemos que la reparación puede ser directa. Estos mecanismos no eliminan ni reemplazan los nucleótidos alterados, sino que les devuelven su estructura correcta original. Esto se produce en los efectos de fotorreactivación directa de los dímeros de pirimidina, porque se debe por radiación ultravioleta. Esos dímeros de pirimidina, que son adyacentes a la misma hebra, se pueden corregir de manera directa y volver al estado original. Se pueden hacer por las DNAs fotoliasas, que presentan esa capacidad de restituir ese tipo de alteraciones. La reparación de las lesiones por agentes alquilantes también, como la metilación de la guanina en posición O6 originando el O6-metilguanina, que además tiene la capacidad de aparear con la timina y generar una mutación concretamente de transición, se puede revertir gracias a la DNA metiltransferasa. Por tanto, también hay otro mecanismo muy importante de reparación, que es la respuesta SOS. Este mecanismo de respuesta celular al estrés causado por daños extensos en el DNA está presente y se ha estudiado en E. coli, y es un sistema de alarma metabólico que permite a la célula salvarse en presencia de situaciones que pueden ser letales para la misma. Los inductores de la respuesta SOS son normalmente la radiación ultravioleta, el déficit de timina, el tratamiento con ciertos reactivos modificadores del DNA como la mitomicina C y la inactivación de genes esenciales para la replicación del DNA. Así, las respuestas incluyen la mutagénesis, la filamentación, que aparece en las células que se alargan sin llegar a dividirse, o la activación de la reparación por escisión y la activación de los genomas latentes de los bacteriófagos. El SOS induce en principio al VRA y el VRB que acabamos de ver. También induce al UMU-C y al UMU-D, que realizan una replicación de la DNA propensa a errores cuando hay un daño en la cadena molde. Estas proteínas replican más allá de lesiones que bloquean el avance en las condiciones normales, y además esta replicación propensa a errores la realizan unidos a la proteína RK. Entonces, ¿para qué sirve que la célula acumule mutaciones en esta situación? Bueno, porque la alternativa sería la muerte celular, y por ello, y por lo que es un precio muy grande a pagar, para lograr que al menos unas pocas células sobrevivan, se activa este sistema. La respuesta SOS es un complejo de regulación genética además coordinada, porque la proteína RK se activa cuando aparecen muchas zonas de DNA monohebra, y esto ocurre cuando hay una lesión extensa en el DNA, como digo. El RK se une al LEX-A facilitando su hidrólisis. LEX-A en concreto es un represor de la transcripción de genes SOS, y el RK, que facilita ese autocorte del LEX-A a su vez en un enlace peptídico específico de alanina glicina específico, se inactiva, lo que hace que haya una inducción de la respuesta SOS. Durante la respuesta de SOS, el RK también inactiva a los represores que facilitan la lisogenia y la preparación de ciertos virus en el huésped bacteriano. Por ejemplo, el RK induce ciclo lítico. Por tanto, el virus puede salir de la célula bacteriana
que en principio estaría en peligro de morir y por tanto de morir con el virus. Y en última instancia tendremos que hablar de la reparación de las roturas bicatenarias. Esta reparación puede ser de dos tipos: la reparación por recombinación, que consiste en la situación del DNA dañado mediante recombinación con una molécula de DNA no dañada. Se utiliza para reparar lesiones encontradas durante la replicación del DNA, donde la presencia de dímeros de timina u otras lesiones que no pueden ser copiadas por las DNA polimerasas bloquean el avance de la horquilla de replicación. Esta reparación se basa en el hecho de que la otra hebra de DNA parental se ha copiado correctamente y ha dado lugar a una hebra hija sin errores, que se utiliza como molde para reparar la hebra dañada. Un ejemplo sería que durante la replicación la presencia de un dímero de timina genera un hueco en la hebra hija. La proteína RECA inicia la recombinación entre los dos dobles cadenas homólogas. La cadena de origen no afectada se recombina con el hueco frente al lugar dañado. El resultado es la existencia de un hueco en la hebra normalmente previamente no dañada, pero como está situado frente a un DNA molde no dañado, se rellena por esa acción de la DNA polimerasa y posteriormente de la ligasa. Y en este proceso participan además en eucariotas las enzimas BRCA1 y BRCA2. Asimismo, también tenemos la opción de que se haya una unión de extremos no homólogos, que sería otra reparación de roturas bicatenarias, que sería la reparación de roturas bicatenarias sin utilizar un molde homólogo. Interviniendo proteínas que reconocen los extremos rotos del DNA, se unen a ellos y los juntan nuevamente. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.